La primera vez que el rey Jacob Lockswolf vio a su compañera, ella le estaba contando una historia a una olla de estofado. Ya había pasado la medianoche. Jacob estaba haciendo su última ronda de seguridad por el castillo. Era un ritual nocturno que tenía menos que ver con la seguridad y más con el hecho de que su lobo se negaba a dormir. No dormía hasta que cada puerta había sido revisada, cada pasillo olfateado y cada sombra interrogada personalmente. El lobo tenía sus opiniones sobre la integridad del perímetro. Jacob tenía sus opiniones sobre descansar más de 4 horas. El lobo iba ganando. Dobló la esquina hacia el pasillo de la cocina y se detuvo en seco. Jonah Wren, la hilandera de historias de la manada, estaba allí. La mujer que guardaba toda la historia oral de la manada Blackwood en su cabeza como una biblioteca viviente. Estaba de pie junto al enorme hogar, revolviendo una olla de algo que olía a romero y a malas decisiones. Y al parecer, también estaba actuando para la olla. Y así, el gran lobo Callum le dijo a su amada. Jonah entonó, con su cuchara de madera como un cetro. Su voz adoptó un dramático tono de barítono. He cruzado las cascadas susurrantes y he matado al oso de las sombras, y te he traído su piel como prueba de mi devoción. ¿Y sabes lo que dijo Maren? Hizo una pausa. El estofado no respondió. Ella dijo, Aldrich, eso es un mapache. Se disolvió en su propia risa, un sonido brillante y espontáneo que rebotó en las paredes de piedra. Luego comenzó a balancearse, un movimiento suelto y distraído. Tarareaba una melodía que no pertenecía a ninguna canción que Jacob hubiera oído jamás. Una mano todavía sostenía la cuchara, la otra descansaba en su cadera. Ejecutó un giro lento y torpe entre la tabla de cortar y el hogar, todavía riéndose de su propio chiste. El lobo de Jacob, que había estado catalogando las rutas de escape con precisión militar hacía solo 3 segundos, sufrió un fallo total y catastrófico del sistema. Ella es, comenzó el lobo, y luego se detuvo, lo que nunca había sucedido antes en toda la historia registrada de la conciencia de Jacob. El lobo siempre tenía palabras, y en abundancia y a gritos. El silencio duró aproximadamente 1 segundo y medio, lo cual fue suficiente para que Jacob sintiera una alarma genuina. Entonces el lobo se reinició. Ella es lo más importante que ha pasado jamás, en toda la historia de lo que ha pasado. Mira ese balanceo, mira ese giro. Le contó una historia al estofado. El estofado no la merece, nosotros la merecemos. Debemos aprender el balanceo. Jacob, aplastado contra el marco de la puerta como un hombre que intentara fundirse con la arquitectura, observó a Jonah ejecutar otro giro tambaleante. Metió la cuchara en la olla, la probó, hizo una mueca y añadió más sal. Su cabello oscuro se escapaba de su trenza en unas 40 direcciones. Tenía una mancha de tinta en la mandíbula. Había estado escribiendo de nuevo, transcribiendo las viejas historias en los diarios encuadernados en cuero que guardaba en sus aposentos. Se veía completa y devastadoramente ella misma. Debemos darle algo, anunció el lobo. Un regalo, un tributo. ¿Qué tal un conejo? Un conejo recién casado dice, soy un proveedor capaz, y también me di cuenta de tu balanceo y cambió toda mi estructura molecular. No voy a darle a la hilandera de historias un conejo muerto, murmuró Jacob, y retrocedió antes de que ella pudiera verlo. Esa noche, el sueño fue un concepto teórico. Jacob yacía en la cama mirando al techo mientras su lobo reproducía la escena. Lo hacía con el enfoque obsesivo de un erudito que analiza un texto sagrado. El balanceo, el giro, la inclinación, la forma en que sus caderas se movían cuando tarareaba, la forma en que la luz del fuego atrapaba la mancha de tinta en su mandíbula. El lobo catalogó cada detalle, lo archivó, lo cruzó con otras referencias y luego reprodujo toda la secuencia de nuevo desde el principio. El balanceo es un lenguaje, declaró el lobo aproximadamente a las 2 de la mañana. Comunica algo profundo sobre la naturaleza de la alegría. Debemos volvernos fluidos. No nos vamos a volver fluidos en el balanceo, dijo Jacob a su oscuro dormitorio. Vamos a dormir. No, no vamos a dormir. Jacob se despertó a 4 patas.
El cambio había ocurrido en algún punto entre la 14ª vez que el lobo vio el balanceo y el momento en que la conciencia de Jacob se rindió y abandonó el edificio. En un momento era un hombre en una cama. Al siguiente, era un lobo negro muy grande de pie en el cuidado césped de los jardines reales. El aire fresco de la noche alborotaba su pelaje, la luna colgaba gorda y plateada sobre las torres del castillo. Su lobo había esperado a que el humano se durmiera y luego simplemente había tomado el control. No violentamente, no como una toma de poder, sino de la manera en que el cuerpo de una persona a veces camina a la cocina por agua, mientras su mente está en otro lugar por completo. Jacob había querido balancearse. Su lobo había estado de acuerdo. Su cuerpo había resuelto la disputa. El gran lobo negro plantó sus patas en la hierba. Evaluó el terreno. Recordó el balanceo izquierda y luego derecha, una suave ondulación, un ritmo sin música. Y comenzó. El movimiento era objetivamente terrible. Un lobo de 300 libras no se balancea. No está diseñado para la oscilación lateral. Lo que el lobo de Jacob producía no era tanto un baile, era más bien el equivalente visual de un péndulo muy grande y muy serio que acababa de recibir una noticia personal devastadora. Izquierda, pausa. Derecha, pausa. Izquierda de nuevo con una ligera sobrecorrección que casi lo derriba sobre los rosales. Sus ojos dorados estaban entrecerrados en rendijas de pura concentración. Sus orejas estaban pegadas hacia atrás por el esfuerzo. Esto no era un juego. No era una tontería. Era un lobo bajo el influjo del esfuerzo de cortejo más sincero y completamente equivocado en la historia de la especie. Jonah lo encontró porque ella tampoco podía dormir. Había estado despierta, su mente haciendo su truco habitual de última hora. Repasaba cada historia que había contado e identificaba cada lugar donde se había equivocado en un detalle. Un nombre mal pronunciado, una fecha confundida. La maldición de la hilandera de historias. Una memoria fotográfica para los errores de todos los demás y un recuerdo enciclopédico de los suyos. Su loba, Silencio, una criatura de una precisión tan compuesta y analítica que a veces hacía que Jonah sintiera que compartía cráneo con una contable, había ofrecido su evaluación de su insomnio. Estás dándole vueltas a lo mismo. Esto es improductivo. Recomiendo dormir o dar un paseo por el perímetro. El aire nocturno te recalibrará. Así que Jonah caminó, y desde la ventana que daba a los jardines, vio una gran forma oscura moviéndose a la luz de la luna. Se movía de una manera en que las grandes formas oscuras no deberían moverse. Su primer pensamiento, un intruso. Su segundo pensamiento, al reconocer la inconfundible corpulencia del rey alfa en forma de lobo. ¿Qué demonios está haciendo? Salió sigilosamente, descalza, su camisón arrastrándose por la hierba húmeda. Cuanto más se acercaba, más clara se volvía la imagen y menos sentido tenía. El rey alfa de la manada Blackwood en su forma más formidable y aterradora. El lobo que una vez había inmovilizado a un alfa rival en el suelo con una sola pata. El lobo cuyo aullido se podía oír a 3 territorios de distancia, se estaba balanceando. Izquierda, luego derecha, con una expresión de dedicación tan solemne e inquebrantable que parecía estar realizando un rito religioso conocido solo por él. El alfa está oscilando, observó Silencio desde su interior. El patrón de movimiento es rítmico pero sin propósito. Posibles explicaciones. Trastorno del oído interno, evento neurológico, o se interrumpió, lo cual era inusual en Silencio. En realidad, no tengo explicación. Esto no tiene precedentes. Jonah observó desde detrás de un rosal durante un minuto entero. El lobo se balanceaba. No se detuvo. No mejoró. En un momento dado intentó lo que podría haber sido un giro, una rotación lenta y laboriosa que parecía un buque de guerra, intentando hacer una maniobra de 3 puntos en una bañera, y casi se sienta en un seto. El sonido que se le escapó a Jonah no fue una risa, fue un fallo estructural. Primero un resoplido, luego un jadeo, y después ya estaba en el suelo, con la mano tapándose la boca y las lágrimas corriéndole por la cara.
Todo su cuerpo temblaba con el tipo de risa silenciosa y sin aire que hace que una persona se preocupe genuinamente por su propia supervivencia. Iba a morir aquí, en los jardines reales a las 2 de la mañana, asesinada por la visión de un lobo intentando bailar un vals. La cabeza del gran lobo se giró bruscamente. Sus orejas se irguieron. La vio. Las orejas del gran lobo se echaron hacia adelante. Su cola, que había estado colgando quieta y seria, dio un único y enorme golpe contra el suelo. El balanceo no se detuvo. Si acaso se intensificó, un arco más amplio, un compromiso más profundo, el equivalente lobuno de un hombre que se ajusta la corbata y cuadra los hombros. Se balanceó directamente hacia ella, sus ojos dorados brillando con una sinceridad tan absoluta que podría haber alimentado una pequeña ciudad. Jonah logró tomar suficiente aire para formar palabras. «Oh tú, magnífico, ridículo». Otra ola de risa la derribó. Se quedó tumbada de espaldas en la hierba húmeda, mirando la luna, jadeando. El lobo más poderoso del territorio estaba de pie sobre ella, todavía balanceándose. Sus ojos dorados estaban llenos de una sinceridad tan pura que era prácticamente medicinal. El lobo se sentó. La miró. Golpeó su cola una vez más, un golpe deliberado y ceremonial. El tipo de golpe que decía inequívocamente, a la misma hora mañana. Luego se levantó, se sacudió con inmensa dignidad y regresó al castillo con el aire satisfecho de un artista que acaba de completar una obra maestra. A la mañana siguiente, en forma humana, el lobo reproduciría toda la escena con comentarios. Ella fue testigo del baile. Se sintió abrumada por la emoción. Claramente, esto está funcionando. Lo realizaremos de nuevo esta noche, y la noche siguiente, y todas las noches hasta la muerte térmica del universo. Se convirtió en su secreto. Cada noche, después de que el castillo se calmara, los guardias se instalaran en sus puestos y la última vela se apagara en el último pasillo, Jonah se escabullía a los jardines con una manta y una taza de té. El lobo de Jacob ya estaría allí esperando. Ella se sentaba en la hierba, se arropaba las piernas con la manta y comenzaba a tararear la pequeña melodía sin rumbo con la que se había estado balanceando en la cocina la primera noche. Y el gran lobo negro bailaba. El balanceo nunca mejoró. Era arquitectónicamente imposible que mejorara. La ingeniería fundamental del cuerpo de un lobo estaba optimizada para correr, luchar y mirar dramáticamente a la distancia media, no para el movimiento lateral rítmico. Pero el lobo se negaba a aceptar esta limitación. Trataba el balanceo como una disciplina, una práctica, una vocación. Cada noche se comprometía con el movimiento con la misma gravedad que un monje podría dedicar a la oración. Jonah le daba ánimos. «Ese estuvo bueno», decía mientras el lobo completaba una inclinación particularmente comprometida hacia la izquierda. «Realmente sentí ese en mi alma». El lobo resoplaba por la nariz, un sonido de reconocimiento digno, y continuaba. A veces le contaba historias mientras él se balanceaba. Las antiguas, los mitos fundacionales de la manada Blackwood. La historia del primer alfa que escuchó el aullido de la luna y le respondió. La historia de amor de Brennan e Isla, que corrieron la longitud del bosque espinoso en una sola noche para alcanzarse. Las contaba de manera diferente aquí, en la oscuridad, con una audiencia de un enorme lobo que se balanceaba. Más sueltas, más divertidas, con los comentarios y acotaciones que nunca incluía en sus narraciones oficiales. Y Brennan, al ver a Isla por primera vez, se sintió tan abrumado que cambió de forma allí mismo, en medio del mercado de la cosecha. Narraba ella, sorbiendo su té. Lo que significaba que de repente era un hombre muy grande y muy desnudo de pie entre un puesto de quesos y una mujer que vendía nabos. El vendedor de quesos se desmayó. Isla lo miró de arriba abajo y dijo, «Más te vale que valgas el precio de ese queso». El lobo detuvo su balanceo para mirarla con una expresión que comunicaba claramente, «Esta es la mejor historia jamás contada». «Esa parte no está en la versión oficial», admitió Jonah. «A la abuela Thornton le daría un infarto». Los guardias lo sabían, por supuesto. Estaban apostados en las almenas,
en las puertas del palacio, en los pasillos sombríos. Veían a su rey balanceándose bajo la luna. Veían a su hilandera de historias sentada en el césped, narrándole la historia de la manada como un cuento para dormir. No decían absolutamente nada al respecto. El sargento Gregor había cometido una vez el error de sonreír durante un cambio de turno. El lobo de Jacob se había detenido a mitad de balanceo para lanzarle una mirada tan fulminante que Gregor luego le contó a su esposa que se le había helado la sangre de una manera muy específica y personal. La regla no escrita de la manada Blackwood se convirtió en: lo que sea que pase en los jardines por la noche es una alucinación que todos compartimos y de la que nunca hablamos. Jacob en forma humana era un problema diferente. Como lobo, todo era simple: ver a la compañera, balancearse para la compañera, recibir la risa de la compañera como la luz del sol. Como hombre, Jacob era aproximadamente tan suave como un camino de grava. Había sido rey desde los 23 años, cuando su padre murió en circunstancias que Jacob no discutía. Había pasado la década siguiente aprendiendo a liderar con autoridad silenciosa, paciencia estratégica y una expresión que sugería que siempre estaba pensando 3 movimientos por delante. Esta expresión era, la mayoría de las veces, una máscara para el hecho de que estaba pensando en Jonah. Pasaba mucho tiempo parado en las puertas. Encontraba razones para pasar por el gran salón cuando ella estaba practicando sus historias. Desarrolló un interés repentino e inexplicable en la sala de archivos del castillo, que casualmente compartía una pared con sus aposentos. Su lobo proporcionaba una constante e inútil narración. Ella está en la habitación de al lado. Podemos oírla pasar las páginas. Pasa las páginas con autoridad. Esto es increíblemente atractivo. Por favor, deja de comentar sobre cómo pasa las páginas, dijo Jacob en voz baja, fingiendo leer un libro de contabilidad de impuestos. Acaba de suspirar. Fue un suspiro pequeño, posiblemente melancólico. ¿Y si está pensando en el balanceo? ¿Y si está componiendo una historia sobre el balanceo? Estaríamos en una historia. Este es el mayor honor imaginable. Marcus, el beta de Jacob, observaba todo esto con la resignación cansada de un hombre que se había apuntado para dirigir una manada y en su lugar se encontraba dirigiendo a un rey enamorado. Había empezado a llevar un libro a las reuniones del consejo, no para leer, sino para colocarlo sobre la rodilla inquieta de Jacob cuando el lobo se ponía nervioso. «Podrías simplemente hablar con ella», dijo Marcus una mañana, deslizando una pila de informes fronterizos sobre la mesa. Como una persona, con palabras. «Hablo con ella», dijo Jacob demasiado rápido. «Ayer le dijiste que el tiempo es tiempo», delante de todo el personal de la cocina. La mandíbula de Jacob se tensó. Su lobo no ofreció defensa. Estaba demasiado ocupado reproduciendo la forma en que las cejas de Jonah se habían levantado, ambas al unísono, una expresión perfecta de perplejidad educada cuando él pronunció esa obra maestra de la conversación. «El comentario sobre el tiempo fue una apertura estratégica», insistió el lobo. «Estableció un terreno común. Todo el mundo experimenta el tiempo». «Trabajaré en ello», murmuró Jacob. El problema llegó un martes en forma de un pergamino. La hoguera del fuego lunar, la celebración anual más importante de la manada Blackwood, una noche de fuego, música y la narración de las historias fundacionales, estaba a 4 semanas de distancia. Y según todas las tradiciones sagradas de la manada, el alfa y su luna debían abrir la velada con un baile. No un balanceo. Un baile. Uno de verdad. Jacob leyó el pergamino en su estudio y sintió que el estómago se le caía aproximadamente 6 pisos del castillo. «Conocemos un baile», dijo su lobo de inmediato. «Hemos estado practicando. Estamos listos». «Conocemos un balanceo», dijo Jacob. «Un balanceo terrible, en forma de lobo. Eso no es lo mismo que un baile formal delante de 600 personas. Es mejor, es más auténtico. La manada llorará con su belleza». La manada llorará, pero no de belleza. Jonah recibió la misma noticia y reaccionó como Jonah reaccionaba a la mayoría de las cosas que la aterraban. Se quedó muy callada y luego muy ocupada. En una hora se había retirado a su archivo,
rodeada de diarios abiertos y páginas esparcidas. Transcribía furiosamente un relato de 300 años de la batalla de Karen Hollow que no tenía ninguna urgencia y no necesitaba ser transcrito a las 2 de la tarde de un martes. «Estás evitando», señaló Silencio. «Estoy preservando registros históricos críticos». Te estás escondiendo detrás de registros históricos críticos porque te han pedido que bailes en público. Y esto ha desencadenado una respuesta de amenaza desproporcionada al peligro real. Gracias, Silencio. Eso es increíblemente útil y no está empeorando la situación en absoluto. El problema con el miedo de Jonah no era realmente bailar. Era ser vista. Como la hilandera de historias, su trabajo era desaparecer, convertirse en un recipiente para las historias, hacer que la audiencia olvidara que ella existía y viera solo a los lobos, los amantes y los héroes que conjuraba con su voz. Era brillante en esto. Podía mantener un salón de 300 lobos en silencio absoluto, con nada más que su voz y una pausa bien calculada. Podía hacer llorar a alfas adultos con la historia de Brennan y Isla. Podía hacer que los cachorros aullaran de risa con el cuento del lobo que se comió la luna. Pero eso era actuación, era un oficio. En el momento en que la historia terminaba, en el momento en que era solo Jonah, una mujer de estatura media, con los dedos manchados de tinta, una tendencia a hablar demasiado rápido cuando estaba nerviosa y una completa incapacidad para entrar en una habitación sin tropezar con algo, la magia se evaporaba. Ella no era la historia. Era solo la persona que la contaba, y se suponía que una luna era la historia. La anterior luna, la madre de Jacob, que había muerto cuando él era un niño, era legendaria. Jonah había crecido escuchando los cuentos. Elena Locke había sido una mujer de una gracia aterradora, una bailarina cuyos pies parecían apenas tocar el suelo, una luna que podía silenciar una pelea con una mirada y encantar a un alfa rival con una sonrisa. Jonah había contado la historia de Elena docenas de veces en las reuniones de la manada. Conocía cada detalle de la elegancia de la mujer, su aplomo, su dominio sin esfuerzo. Y ahora se suponía que ella debía llenar esos zapatos. Mientras tropezaba, la abuela Thornton la encontró en el archivo 3 días después. La abuela Thornton no era en realidad la abuela de nadie. Era la anciana más vieja de la manada, una mujer de 87 años que había sobrevivido a 3 alfas, 2 guerras territoriales y un legendario desacuerdo con un tejón que había entrado en el folclore de la manada. Llevaba su cabello plateado en una trenza tan apretada que parecía mantener toda su cara en un estado de permanente y leve desaprobación. No era cruel, simplemente era de una generación que creía que la amabilidad y la franqueza eran la misma cosa. «Ahora eres la luna», dijo la abuela Thornton, acomodándose en la silla frente al escritorio de Jonah con la lenta deliberación de una mujer que pretendía quedarse hasta que su punto quedara claro. «La hoguera del fuego lunar es en 3 semanas. Se espera que abras el baile». «Sí», dijo Jonah, su voz brillante y hueca. «Soy consciente». Elena Locke bailó el carrete de apertura con el Alpha Thomas el año que recuperaron el bosque espinoso de la manada mandíbula de granito. Toda la reunión lloró. Fue trascendental. «He contado esa historia», dijo Jonah, «muchas veces. Contarlo y vivirlo son cosas diferentes, querida». La voz de la abuela Thornton no era cruel, era factual, de la misma manera que podrías decirle a alguien que hace frío: «Tienes una voz encantadora. Todo el mundo lo dice». Pero el papel de una luna en el fuego lunar no es narrar, es encarnar. «Estoy segura de que encontrarás tu camino». Le dio una palmadita en la mano a Jonah, se levantó con el crujido de articulaciones antiguas y se fue. Jonah se quedó muy quieta durante mucho tiempo después de eso. «No se equivoca», ofreció Silencio con cuidado. «El papel requiere presencia física». Sin embargo, su forma de decirlo careció de tacto. Le daría un 3 sobre 10 en inteligencia emocional. «Tiene razón, sin embargo», susurró Jonah. «Cuento las historias de otras personas. Eso es todo lo que hago. Me paro junto al fuego y hago que la vida de todos los demás suene extraordinaria. Yo no tengo la mía propia». «Eso es factualmente incorrecto», replicó Silencio.
Eres la compañera de un rey alfa. Tu vida contiene numerosos elementos extraordinarios, entre los que destaca el espectáculo nocturno de dicho rey alfa, balanceándose en el jardín como un metrónomo con problemas emocionales. Jonah se rió, pero fue una risa débil y frágil. El síndrome del impostor no era nuevo. Había vivido en su pecho desde el día en que el vínculo se había establecido entre ella y Jacob. Una calidez, una atracción, una sensación de corrección tan profunda que la aterraba. Y había mirado a este hombre enorme y serio con su corona y sus responsabilidades, y su lobo que podía hacer añicos la piedra con un aullido, y había pensado, ha habido un error. Empezó a saltarse el jardín. La primera noche se dijo a sí misma que estaba cansada. La segunda, que tenía transcripciones que terminar. Para la tercera noche, el lobo de Jacob deambulaba solo por el jardín, con la cola baja y las orejas gachas. Intentó balancearse, pero el movimiento se convertía en un círculo inquieto. La nariz al suelo, luego arriba, olfateando el aire en busca de algo que no estaba allí. Se tumbó en el lugar donde ella solía sentarse, presionó su hocico contra la hierba donde su olor aún persistía y gimió. Una vez, bajo, largo y completamente involuntario. Por la mañana, de vuelta en forma humana, la angustia del lobo se tradujo en un bucle incesante. La compañera no está aquí. La compañera ha abandonado el baile. Algo está mal. Algo está muy, muy mal. Jacob lo intentó. Lo intentó a su manera, que era pararse cerca de ella y esperar que la proximidad comunicara lo que sus palabras no podían. Apareció en el archivo con una taza de té que había hecho él mismo, mal, con demasiada miel, porque su lobo había insistido en que la miel era romántica y el conocimiento de Jacob sobre la preparación del té era en gran medida teórico. Te traje té, dijo, colocándolo en su escritorio con el cuidado de un hombre que desactiva una bomba. Jonah miró la taza, luego a él y luego a la taza de nuevo. Gracias, es muy dulce. Tomó un sorbo y logró no hacer una mueca ante lo que era esencialmente miel caliente con un recuerdo de té. Literalmente. La compañera ha aceptado nuestra ofrenda, canturreó el lobo. El cortejo avanza. A continuación deberíamos traerle algo más grande. Un ciervo, un caballo pequeño. Sobre el fuego lunar, comenzó Jacob. Todo el cuerpo de Jonah se tensó. Fue sutil, un cambio en sus hombros, una quietud en sus manos, pero el lobo de Jacob lo leyó como un titular. Angustia. Ella está angustiada. Algo sobre la noche del fuego está causando dolor. Identificar y eliminar la fuente del dolor. ¿Es el fuego? Podemos luchar contra el fuego. Estoy bien, dijo Jonah, las dos palabras menos convincentes en la historia del lenguaje. He estado practicando. Le pedí a Marcus que me enseñara el carrete de apertura. Ha sido muy paciente. ¿Marcus te está enseñando a bailar? Solo me pisó el pie 4 veces ayer. Estamos mejorando. Jacob sintió algo retorcerse en su pecho. No eran celos. Marcus era su hermano en todo menos en la sangre, y la idea de él como un rival romántico era tan absurda como el balanceo del lobo. Era algo peor. La comprensión de que Jonah estaba tratando de ser algo que no era, y lo estaba haciendo porque pensaba que tenía que hacerlo, porque pensaba que ser ella misma no era suficiente. No tienes que aprender el carrete, dijo en voz baja. Soy la luna, Jacob. La luna abre el fuego lunar con un baile. Elena Locke era mi madre, no mi compañera. Las palabras salieron más ásperas de lo que pretendía. Su lobo, por una vez, estaba en silencio, sintiendo la gravedad del momento. Yo no elegí a mi madre, Jonah. Te elegí a ti. Ella lo miró, y por un segundo él lo vio. La cosa cruda y aterrorizada debajo de toda su competencia y humor y la armadura de las historias de otras personas. Luego desapareció, oculta detrás de una sonrisa que no llegaba a sus ojos. El té está realmente delicioso, dijo ella. Gracias. Él se fue. No sabía qué más hacer. La carrera de la manada fue idea de Jacob, aunque se dijo a sí mismo que era una rutina. Cada pocas semanas, la manada Blackwood corría junta, una tradición más antigua que el castillo,
más antigua que las líneas territoriales, más antigua que la memoria. Toda la manada cambiaba de forma y corría a lo largo del bosque espinoso bajo la luna. Era mantenimiento, comunión, una exhalación colectiva. Los lobos que no corrían juntos dejaban de sentirse como una manada. Jacob lideraba desde el del frente, como siempre. Su lobo, masivo, negro, construido como una pequeña formación geológica, marcaba el paso. A su alrededor, la manada se extendía entre los árboles, un río de pelaje, aliento y patas resonantes. Lobos plateados, lobos grises, lobos marrones, lobos con orejas melladas y lobos apenas lo suficientemente mayores para seguir el ritmo. Corrían. Su lobo debería haber estado en su elemento. La carrera era todo lo que amaba. Velocidad, manada, el olor agudo y frío del pino y el aire nocturno. Pero esta noche, algo andaba mal. El ritmo estaba desacompasado. Su zancada se trababa, su concentración se desviaba. Se adelantaba, luego disminuía la velocidad, luego se giraba para mirar hacia el castillo, con las orejas erguidas, las fosas nasales dilatadas, buscando un olor que estaba a kilómetros de distancia. Jonah rara vez corría con la manada. Siempre decía que ralentizaría a todos, que su loba era más bien un gato de interior. Era una broma. También era un muro. A su lado el lobo de Marcus, esbelto, gris, eficiente, le dio un golpecito en el hombro. Una comprobación sin palabras. ¿Estás bien? El lobo de Jacob resopló y corrió más rápido. Los árboles se volvieron borrosos. La manada lo siguió. Pero el aullido que lanzó cuando llegaron a la cresta fue más débil de lo habitual, más agudo, y cada lobo de la manada lo escuchó por lo que era. Una llamada sin respuesta. En la carrera de vuelta, pasaron por el prado del este, y el lobo de Jacob disminuyó la velocidad. 3 lobos jóvenes se revolcaban en la hierba, jugando a pelear con la alegre falta de gracia de la juventud. Una loba mayor, Nora, una de las madres de la manada, estaba tumbada cerca, observándolos con el agotamiento tolerante de alguien que había renunciado a la dignidad. Uno de los cachorros se liberó y se acercó a Jacob, deteniéndose bruscamente frente a las enormes patas del alfa con la audacia de los muy jóvenes. El lobo de Jacob miró al cachorro. El cachorro miró al lobo de Jacob. La cola del cachorro era un borrón. El lobo bajó su enorme cabeza y golpeó muy suavemente la nariz del cachorro. El cachorro explotó de emoción, ladrando y girando en círculos. El lobo de Jacob lo observó durante un largo momento. Luego giró la cabeza hacia el castillo. El anhelo en esa mirada era tan desnudo, tan desprotegido, que el lobo de Marcus dejó de correr por completo. Más tarde, de vuelta en forma humana, Jacob entendería lo que su lobo había sentido en ese prado. No un pensamiento, una atracción, la corrección de la manada, la facilidad de pertenecer y el dolor por la única persona que se mantenía al margen, contando historias sobre una unión que no creía que fuera suya. El cambio de vuelta y la forma humana llegó en la línea de los árboles, como siempre. Jacob emergió del lobo con el habitual momento de desorientación, el mundo pasando del olor y el instinto al lenguaje y el pensamiento. El aire frío repentino sobre la piel desnuda. Marcus le había dejado ropa como siempre. Jacob se vistió en silencio, mirando hacia el castillo, donde una ventana, la del archivo, todavía brillaba con la luz de las velas. La encontró donde siempre la encontraba, pero esta vez no era la cocina ni el archivo. Era el gran salón, solo en la oscuridad de la noche. Estaba de pie en el centro de la vasta y oscura sala donde tendría lugar el baile de apertura de la hoguera del fuego lunar en 10 días. No había fuego en el hogar, ni velas encendidas, solo la luz de la luna a través de las altas ventanas, cayendo en columnas plateadas sobre el suelo de piedra. Estaba intentando bailar. Era doloroso de ver, no porque fuera mala, no lo era, en realidad, sino porque cada movimiento era prestado. Estaba imitando. Un paso aquí que había visto practicar a los lobos más jóvenes, un giro allá que había visto en el carrete que Marcus había intentado enseñarle. Nada era suyo. Llevaba los movimientos de otra persona como un abrigo que no le quedaba bien, y la frustración irradiaba de ella como calor.
Se detuvo, se presionó las palmas de las manos contra los ojos, se quedó allí a la luz de la luna, muy quieta, durante mucho tiempo. No sé cómo ser esto, dijo a la habitación vacía. Jacob salió de las sombras. Jonah. Ella se sobresaltó. Luego se recuperó con la dignidad de alguien que había sido sorprendida hablando con un estofado, bailando sola y ahora llorando en un salón de baile, y que había decidido que la vergüenza era simplemente un estado permanente del ser. ¿Cuánto tiempo llevas ahí parado? El tiempo suficiente. Eso no es tranquilizador. Caminó hacia ella, sus pasos resonando en el vasto espacio. Estás intentando aprender el carrete. Estoy intentando no humillarte delante de 600 lobos. Hay una diferencia. No podrías humillarme. Jacob, ayer me tropecé con un suelo plano delante de la abuela Thornton. Me miró como si hubiera insultado personalmente a la gravedad. Una comisura de su boca se crispó. Hizo una broma sobre la gravedad. Observó su lobo con reverencia. Es divertida incluso cuando sufre. Esta es la cualidad más atractiva en una compañera. Después del balanceo. El balanceo es lo primero. Siéntate conmigo, dijo Jacob. ¿Por qué? Porque necesito decirte algo, y no puedo hacerlo mientras estás de pie en medio de una pista de baile con cara de que vas a pelearte con ella. Se sentaron en los fríos escalones de piedra al borde del salón, uno al lado del otro, lo suficientemente cerca como para que Jonah pudiera sentir el calor que irradiaba de él. Los lobos eran calientes, y Jacob más que la mayoría, pero sin tocarse. La luz de la luna lo hacía todo plateado y extraño. Mi padre, dijo Jacob, y la palabra cayó pesada. Era todo lo que se suponía que debía ser un alfa. Fuerte, decidido, seguro. Nunca dudaba. Nunca se cuestionaba a sí mismo. Entraba en cada habitación como si ya fuera suya, y en cada pelea como si ya la hubiera ganado. Jonah guardó silencio. Conocía esta historia. Era la hilandera de historias. Conocía todas las historias, pero nunca había oído a Jacob contarla. La versión oficial era la muerte de un héroe. La versión real, sospechaba, era otra cosa. Había una fisura en la cresta norte, continuó Jacob, su voz bajando a apenas un susurro. Nuestros exploradores informaron de un movimiento inusual de la manada mandíbula de granito. Uno de los ancianos, un joven entonces, con más ambición que sentido común, presentó un análisis táctico completo, mostrando que los mandíbula de granito iban a pasar por la cresta. Recomendó retroceder, reforzar y esperar. ¿Qué hizo tu padre? Lo llamó cobarde. Dijo que los mapas eran el arte de los cobardes. Dijo que un verdadero alfa confiaba en su instinto. Las manos de Jacob estaban entrelazadas entre sus rodillas, sus nudillos blancos. Lideró a 30 lobos a través de la cresta para mostrar fuerza. Los mandíbula de granito estaban esperando. Murieron todos, cada uno de ellos, mi padre incluido. El silencio fue enorme. Tenía 23 años, dijo Jacob. Me convertí en alfa el mismo día que enterré a mi padre, y he pasado cada día desde entonces aterrorizado de ser como él, que debajo de cada decisión cuidadosa, cada pausa estratégica, cada momento de paciencia, solo soy un hombre demasiado seguro y demasiado ciego, y que hará que maten a su gente porque no sabe cómo dudar de sí mismo. Se giró para mirarla. A la luz de la luna, sus ojos dorados estaban en carne viva, despojados de toda capa de compostura real. Por eso me quedo paralizado a tu alrededor, Jonah. No porque no sepa qué decir, sino porque eres la única persona que me hace sentir que no tengo que actuar. Y eso me aterroriza, porque el último alfa que dejó de actuar hizo que mataran a gente. A Jonah se le cortó la respiración. Su loba estaba completamente quieta. Un silencio no de análisis, sino de reconocimiento. No sé bailar, dijo Jacob. No sé ser encantador, ni elegante, ni ninguna de las cosas que se supone que un rey debe ser en público. Sé tomar decisiones que mantienen a la gente viva, y sé cómo balancearme mal en un jardín a las 2 de la mañana. Eso es todo. Ese es todo mi repertorio. Ella lo miró fijamente a este hombre enorme, poderoso y aterrador
que acababa de decirle que su mayor miedo era el mismo que el de ella, no ser suficiente. Jacob, dijo ella con la voz quebrada, me gano la vida contando historias sobre grandes lobos y compañeras legendarias. Me paro junto al fuego y hago que el amor de otras personas suene trascendental. Y luego vuelvo a mi habitación y no puedo. No sé cómo estar dentro de mi propia historia. Conozco cada palabra de cómo bailó Elena Locke en el fuego lunar. Lo he contado 100 veces. He hecho llorar a la gente con ello. Y no puedo hacerlo. No puedo ser ella. Solo soy la mujer que cuenta la historia, no la mujer que está en ella. Su voz se rompió en la última palabra, y las lágrimas que había estado conteniendo durante semanas finalmente se derramaron. No soy una luna, Jacob. Soy una narradora. Me quedo fuera de la historia y la hago hermosa para todos los demás. Ese es mi don. Eso es todo lo que soy. Jacob extendió la mano. Su mano áspera, cálida, ligeramente temblorosa, le ahuecó la cara. Su pulgar trazó el rastro de una lágrima por su mejilla, atrapándola en la curva de su mandíbula, donde siempre vivía la mancha de tinta. Tú eres la historia, dijo él. Tú eres todas las historias. Eres la razón por la que la manada recuerda quiénes son. ¿Crees que te quedas fuera? Jonah, eres el hilo que nos mantiene a todos unidos. Sin tu voz, solo somos lobos en un bosque oscuro. Nos das nuestro pasado, nuestro significado, nuestro... Se detuvo, luchando por encontrar la palabra. La palabra es todo, le proporcionó su lobo, con la voz apenas por encima de un susurro por una vez. La palabra es todo. Ella es todo. Nos das a nosotros mismos, terminó Jacob. ¿Y crees que eso no es suficiente para ser una luna? Ella se rompió. El sollozo que salió de ella fue feo y real, no del tipo que se ve en las historias. Y Jacob la atrajo contra su pecho y la sostuvo allí. Ella lloró en su camisa, con los puños apretados en la tela, y él la abrazó como si fuera la única cosa sólida en un mundo que nunca había dejado de temblar bajo sus pies. Su lobo estaba en silencio, perfectamente, respetuosamente en silencio. Por primera vez en la vida de Jacob, la cosa más ruidosa en su cabeza no tenía nada que decir. Simplemente se asentó, cálido y presente, un profundo zumbido de compañera. Mía, suficiente. Pasaron 10 días. No hablaron del baile. No practicaron el carrete. No planearon. Lo que hicieron, en silencio y sin discusión, fue volver al jardín. El balanceo se reanudó. Cada noche, el gran lobo negro y la mujer con los dedos manchados de tinta. Pero algo había cambiado. Jonah ya no se sentaba solo a mirar. Se sentaba y contaba historias, pero ahora las contaba de manera diferente. Contaba las que nunca se habían contado, sus propias historias. La primera vez que conté una historia a toda la manada, dijo una noche, con el té humeando en el aire fresco, la espalda contra el roble. Tenía 11 años. Era la reunión de pleno verano. Se suponía que debía contar la historia de la primera casa. Me levanté frente a 400 lobos, abrí la boca y no salió absolutamente nada. El lobo detuvo su balanceo con una oreja inclinada hacia ella. Me quedé allí durante lo que pareció una hora. Probablemente fueron 10 segundos. Y entonces mi madre, que estaba sentada en la primera fila, dijo muy fuerte, Jonah, si vas a quedarte ahí con la boca abierta, al menos atrapa algunas moscas y sé útil. El lobo soltó una risa ahogada. Todos se rieron, y la risa rompió el miedo. Empecé la historia y nunca he parado. Hizo una pausa, pero tampoco he dejado de tener miedo. Cada vez que me levanto, por un segundo, vuelvo a tener 11 años, con la boca abierta, sin que salga nada. Miró al lobo, a sus grandes ojos dorados que la observaban con una atención tan concentrada que era casi física. Eso no está en ninguna de las historias que cuento. Se supone que la hilandera de historias es invisible. No se oye hablar de su pánico escénico. Se oye hablar de los lobos. El lobo se balanceó, izquierda y luego derecha, lentamente, como un latido hecho visible. ¿Sabes cuál es tu problema?, dijo Jonah, con una sonrisa asomando.
Nunca te ha importado ser invisible. Te balanceas como si todo el mundo estuviera mirando y quisieras que te vieran. Lo hacemos, asintió el lobo. No tenemos nada que ocultar. El balanceo es honesto. El balanceo es verdad. El balanceo sigue siendo terrible, terminó Jonah. Y la cola del lobo golpeó una vez, con fuerza, contra el suelo. Afirmativo. La noche de la hoguera del fuego lunar llegó como una respiración contenida. El gran salón estaba transformado. 3 enormes hogueras rugían en los fosos revestidos de piedra, enviando columnas de llamas y chispas hacia el techo abovedado. Cada superficie estaba cubierta con guirnaldas de flor de espino y enebro. El olor era abrumador, humo de leña y resina de pino, y el calor colectivo de 600 lobos apiñados en un antiguo salón. Las antorchas bordeaban las paredes. Los violinistas estaban afinando. Los tambores esperaban. Jonah estaba detrás del escenario, si se podía llamar así, al pasillo detrás de la entrada principal del gran salón, y contemplaba los méritos de simplemente huir y vivir en el bosque para siempre. Llevaba el vestido tradicional de la luna, un vestido verde oscuro que a alguien con más confianza le habría quedado impresionante. En Jonah parecía un disfraz que había tomado prestado de una producción mejor montada de su propia vida. «Te ves bien», ofreció Silencio. «El vestido está bien confeccionado. Tu ritmo cardíaco, sin embargo, sugiere que estás siendo perseguida por un depredador». «Esto es incorrecto. Mi ritmo cardíaco es apropiado para la situación. La situación es una fiesta. La situación son 600 lobos viéndome demostrar que no soy digna de... Enfoque incorrecto. Estás aplicando una estructura narrativa a un evento social. Este es un riesgo profesional de tu ocupación». A Jonah se le escapó una risa que era 90% pánico. Apoyó la espalda contra la fría pared de piedra y cerró los ojos. Jacob la encontró allí. Estaba vestido formalmente, lo que significaba que parecía un hombre al que habían metido en ropa bonita contra su voluntad y lo estaba soportando con la misma resolución estoica que aplicaba a las disputas fronterizas. Le habían peinado el pelo, lo que solo hacía que pareciera que estaba planeando su escape. «Te ves», comenzó. «Se ve como la luz de la luna y las historias y la razón por la que existimos», le proporcionó el lobo. «Realmente bien», terminó Jacob, e inmediatamente quiso caminar hacia la hoguera más cercana. «¿Realmente bien? Teníamos luz de la luna y las historias y la razón por la que existimos. Y tú elegiste realmente bien. Este es un fallo catastrófico de comunicación. Exigimos una repetición». Jonah logró una sonrisa temblorosa. «Tú también te ves realmente bien. Muy peinado». Se quedaron allí, 2 personas que estaban a punto de entrar en una habitación llena de 600 lobos y hacer algo que ninguno de los dos sabía cómo hacer. El silencio estaba cargado de terror compartido. «Jacob», dijo Jonah, «no puedo hacer el carrete». «Lo sé. He estado practicando durante 3 semanas y todavía no puedo hacer el carrete. Marcus es un santo, pero incluso los santos tienen límites, y creo que encontré el suyo cuando accidentalmente le di un rodillazo en la... Bueno, el punto es que voy a salir ahí, y voy a destruir la ceremonia de apertura de la noche más importante del calendario de la manada Blackwood, y la abuela Thornton tendrá razón. Y Elena Locke se estará revolcando en su tumba, y... Se detuvo, lo miró. Sus ojos dorados estaban tranquilos, firmes y absolutamente seguros. «¿Confías en mí?», preguntó él. «Con mi vida», dijo ella sin dudarlo. «Entonces, sigue mi ejemplo». Las grandes puertas se abrieron. 600 lobos se giraron para ver a su alfa y su luna entrar en el salón. Los tambores comenzaron, un ritmo lento y ceremonial que había abierto cada fuego lunar desde la fundación de la manada. Las hogueras crepitaban. El salón estaba en silencio, excepto por el ritmo. Jacob llevó a Jonah al centro del suelo. Su mano estaba en la de él y ella la apretaba con una fuerza que sugería que estaba profundamente enamorada o que intentaba romperle los dedos. Ambas cosas, posiblemente. Llegaron al centro, se enfrentaron. El violinista levantó el arco, esperando la señal del alfa para comenzar el carrete. Jacob no asintió.
En cambio, colocó una mano en la cintura de Jonah, la otra sostenía la de ella, y comenzó a balancearse, izquierda y luego derecha. Un movimiento lento y profundamente serio de lado a lado que no tenía conexión con la música que esperaba. Con las expectativas de 600 lobos, con nada que se pareciera a un baile ceremonial tradicional. Era el balanceo del jardín, su balanceo, el peor baile del mundo realizado en el escenario más grande imaginable. Un murmullo recorrió el salón. Las cejas de la abuela Thornton alcanzaron una altitud que antes se creía imposible. Marcus se llevó la cabeza a las manos. El violinista bajó el arco, confundido. Jonah miró a Jacob, con la boca abierta. Él la miraba con una expresión de sinceridad tan tierna, obstinada y absoluta, que eludió todas las defensas que ella tenía. «¿Qué estás haciendo?», susurró ella. «Bailando», dijo él, «el único baile que conozco. Este es el fuego lunar frente a toda la manada. No puedes simplemente...». «Puedo. Soy el rey». Es una de las pocas ventajas. Se le escapó una risa, no una risa pulida y lista para la actuación, sino la real, la que resoplaba, la indefensa del jardín. Presionó su frente contra su pecho para ocultarla, sus hombros temblando. Él se balanceó. Ella se balanceó con él. Dos personas imposiblemente fuera de sincronía con el mundo, perfectamente sincronizadas entre sí. Su lobo estaba incandescente. El gran baile en el gran escenario. Estamos realizando el gran baile y la compañera se está riendo y toda la manada está mirando. Y este es el momento más grandioso en toda la historia de la civilización de los lobos. Quiero esto tallado en piedra. Quiero que se escriban canciones. Quiero... Y entonces Jonah hizo algo inesperado. Dio un paso atrás, no para alejarse, solo lo suficiente para mirarlo a él y luego mirar a la multitud. 600 lobos observando, confundidos, algunos sonriendo, otros desconcertados, todos esperando. La hilandera de historias vio a su audiencia y la hilandera de historias comenzó a hablar. «Una vez», dijo Jonah, su voz resonando por el salón con la proyección sin esfuerzo de una mujer que había estado llenando habitaciones con historias desde que tenía 11 años. Había un lobo que no sabía bailar. El salón se quedó en silencio. No el silencio confuso de momentos antes, sino el silencio profundo y atento que ella imponía cada vez que abría una historia. Incluso las hogueras parecieron suavizar su crepitar. «Era el lobo más grande del territorio», continuó, todavía balanceándose suavemente con Jacob, su mano todavía en la de él. «El más fuerte, el más temido. Su aullido se podía oír a 3 territorios de distancia y no sabía bailar». Miró a Jacob, una sonrisa jugando en las comisuras de su boca. Él le devolvió la mirada y ella pudo ver el momento en que entendió lo que estaba haciendo. Una noche, este lobo vio a una mujer tonta, que hablaba con estofados y tropezaba en superficies planas y creía que no era la idea de nadie de lo extraordinario. La vio balancearse y su lobo, que nunca en su vida se había quedado sin palabras, se quedó completa y absolutamente en silencio. Una baja ola de risa se movió por el salón. Las orejas de Jacob se pusieron rojas. «Así que el lobo hizo lo que hacen los lobos», dijo Jonah. «Intentó aprender, fue al jardín en plena noche y practicó y fue. Hizo una pausa y la pausa fue perfecta. El tiempo de una maestra narradora. Fue la peor cosa que nadie ha visto jamás». La risa era más fuerte ahora, genuina. El tipo de risa que viene del reconocimiento, del deleite. La mujer lo encontró allí, se rió tanto que se cayó. Y luego volvió la noche siguiente, y la siguiente, y cada noche después de eso. Porque lo que pasaba con este baile terrible, terrible, era que era honesto. No intentaba ser hermoso. No estaba actuando. Era solo un lobo balanceándose a la luz de la luna, diciendo lo único que sabía decir. «Estoy aquí, te veo. Vales este esfuerzo ridículo, indigno y magnífico». La voz de Jonah se suavizó. El salón estaba completamente inmóvil. Y la mujer, la que contaba las historias de todos los demás porque no creía tener una propia,
Se dio cuenta de que estaba equivocada. Estaba en una historia, la mejor historia que había contado jamás. Simplemente no la había reconocido porque no se parecía a las que conocía. No era elegante, no era grandiosa. Eran dos personas balanceándose mal en la oscuridad, demasiado asustadas de no ser suficientes para darse cuenta de que ya lo eran todo. Miró a Jacob. Sus ojos dorados brillaban con algo que nunca había visto allí antes. No la intensidad vigilante del rey, no la rigidez torpe del hombre que decía que el tiempo es tiempo. Algo abierto, algo liberado. Así que, dijo Jonah, volviéndose hacia la manada, su voz elevándose con una calidez que llenó cada rincón del antiguo salón. Si vinieron aquí esta noche esperando un baile de apertura elegante de su alfa y su luna, sonrió. Lo siento, van a tener el balanceo. Tomó la mano de Jacob, él la atrajo hacia sí, se balancearon, y un sonido se elevó del salón. No un educado aplauso, sino un rugido. Un rugido genuino, alegre, de pisotones y golpes en la mesa de 600 lobos a quienes se les acababa de dar el regalo más inesperado, más honesto y más profundamente tonto que su alfa y su luna podrían haber ofrecido. La abuela Thornton, desde su asiento de honor, observaba el espectáculo con una expresión que pasó gradualmente de la desaprobación al desconcierto y a algo que, si te sentías generoso, podrías haber llamado las primeras etapas de una sonrisa. Su loba, antigua y digna, observó: «Esto es irregular». Y luego, después de una pausa, pero efectivo. El violinista, siempre adaptable, comenzó a tocar. No el carrete, sino una melodía lenta y simple que coincidía con el ritmo del balanceo. Los tambores retomaron un suave ritmo de vaivén. Y entonces, uno por uno, la manada se levantó. Marcus fue el primero, porque Marcus siempre era el primero cuando importaba. Se levantó, caminó hacia la pista de baile y comenzó a balancearse. Mal. Generosamente, con el compromiso sincero de un hombre que amaba a su alfa como a un hermano. Nora se unió a él, luego el sargento Gregor, cuyo balanceo era tan rígido que parecía fisioterapia. Luego un par de lobos jóvenes que habían estado riendo en la esquina. Luego mesas enteras. Luego todo el salón. 600 lobos balanceándose. Izquierda, luego derecha. Fuera de tiempo con la música. Fuera de paso el uno con el otro. Completamente, alegremente, juntos. Jacob miró a Jonah, que lloraba y reía al mismo tiempo, su cara presionada contra su pecho, sus lágrimas haciendo una pequeña mancha oscura en su camisa. «Contaste nuestra historia», dijo él, con la voz ronca. «Es una buena historia», dijo ella. «Alguien tenía que contarla. Eres una bailarina terrible». Ella inclinó la cabeza hacia atrás, sonriendo a través de las lágrimas. «Aprendí del mejor. Mi loba aprendió viéndote a través de una puerta de la cocina». Sus brazos se apretaron alrededor de ella, y su voz bajó a algo que solo ella podía oír. Baja, segura. La voz de un hombre que había pasado 10 años teniendo miedo, y que acababa, en este momento, de dejar de tenerlo. Y nunca va a parar. Se balancearon. La manada se balanceó con ellos. La abuela Thornton, que no se había balanceado desde 1974, fue observada por múltiples testigos mover su hombro izquierdo aproximadamente una pulgada hacia la derecha antes de contenerse y fingir que no había sucedido. Esa noche nació una nueva tradición. No con gracia, no con grandeza, con un baile terrible, una historia honesta y 600 lobos que eligieron, juntos, hacer el ridículo a la luz del fuego. Meses después, el balanceo del fuego lunar, como llegó a llamarse, era la historia que todos los cachorros de la manada Blackwood pedían para dormir. Jonah la contaba de manera diferente cada vez. A veces era una comedia, con el monólogo interno del lobo de Jacob expandido a proporciones tan absurdas que los cachorros aullaban de risa. A veces era una historia de amor, suave y cálida, que hacía que los lobos mayores se quedaran en silencio. A veces, cuando la noche era fría y el fuego estaba bajo, contaba la versión verdadera. La de dos personas que tenían miedo de no ser suficientes, que se encontraron en un jardín oscuro
y que descubrieron que el peor baile del mundo era lo más honesto que ninguno de los dos había hecho jamás. Jacob todavía se balanceaba, cada noche en el jardín, sobre 4 enormes patas. Jonah todavía miraba, todavía tarareaba, todavía le contaba historias mientras él se mecía suavemente bajo la luna. La diferencia era que ahora, a veces, ella también cambiaba de forma. Una loba más pequeña, marrón y de ojos brillantes. La compostura de su loba se traducía en una quietud que era menos analítica y más en paz. Y se sentaba a su lado, sin balancearse, solo allí, silencio y el lobo sin nombre, lado a lado, respirando. Una noche, el lobo de Jacob empujó al lobo de Jonah con su nariz, suavemente, insistentemente, y luego comenzó a balancearse. La miró, se balanceó de nuevo, la miró de nuevo. El mensaje era inconfundible. Tu turno. Silencio consideró la exhibición con su habitual compostura analítica. Quiere que oscile. Las limitaciones biomecánicas son obvias. Su técnica no ha mejorado. Aprender de él propagaría los mismos errores fundamentales. Hizo una pausa. Luego se levantó. Plantó sus patas y se balanceó. Una vez. Un único y preciso movimiento lateral ejecutado con tal perfección clínica que hizo que el lobo de Jacob pareciera aún peor en comparación. El lobo de Jacob estaba encantado. Golpeó su cola tan fuerte que el suelo tembló. De vuelta en forma humana a la mañana siguiente, el lobo todavía estaba celebrando. Ella hizo el balanceo. Silencio hizo el balanceo. Los errores han sido transmitidos. Ahora son características. La dinastía del baile terrible se expande. El día que Jonah le dijo a Jacob que estaba embarazada, él estaba en una reunión del consejo sobre el almacenamiento de grano. Ella no lo había planeado así. Había planeado velas y tal vez un paseo por el jardín y un discurso cuidadosamente redactado que había estado ensayando en el archivo durante 2 días. Lo que realmente sucedió fue que entró en la cámara del consejo, vio a Jacob mirándola con esa expresión particular que ponía cuando había estado lejos de ella por más de 3 horas. Parte alivio, parte asombro, como si no pudiera creer del todo que ella todavía estaba allí. Y el discurso cuidadosamente redactado se evaporó. Estoy embarazada, dijo a todo el consejo. A Marcus se le cayó la pluma. La taza de té de la abuela Thornton se detuvo a medio camino de sus labios. El sargento Gregor, que estaba de guardia junto a la puerta, hizo un sonido como un globo perdiendo aire muy lentamente. Jacob la miró fijamente. Su lobo, por segunda vez en la historia registrada, se quedó completamente en silencio. El silencio duró 4 segundos. Luego, un cachorro, hemos hecho un cachorro. La compañera ha hecho crecer un cachorro dentro de ella, usando el milagro de la biología, y nosotros somos responsables. Y este es el mayor logro en la historia de los lobos, y también en la historia de los cachorros, y también en la historia de todo. Debemos balancearnos inmediatamente. Esto requiere el balanceo más significativo jamás realizado. Jacob se levantó de la mesa del consejo, cruzó la habitación en 3 zancadas, levantó a Jonah del suelo, con diario, dedos manchados de tinta y todo, y la besó con una ternura tan completa y sin prisas que Marcus tuvo que apartar la mirada. Y la abuela Thornton tuvo que tomar un sorbo de té muy deliberado para recomponerse. La discusión sobre el almacenamiento de grano, se aventuró uno de los miembros más jóvenes del consejo. Se levanta, dijo Marcus, ya guiando a los miembros restantes del consejo hacia la puerta. Permanentemente, para siempre, todos fuera. Los meses que siguieron fueron, según Jonah, los más absurdos de su vida. Y la competencia por ese título era feroz. El lobo de Jacob entró en un estado de hipervigilancia protectora, tan extremo que rozaba el arte escénico. Cada crujido del castillo era una amenaza potencial. Cada corriente de aire era una conspiración contra la comodidad del cachorro. Cuando Jonah estornudó una sola vez, Jacob se materializó en la puerta de su archivo tan rápido que ella estaba bastante segura de que había roto varias leyes de la física. Estoy bien, dijo ella. Fue un estornudo, polvo, de un libro,
del siglo XIV. El libro atacó a la compañera. El libro es una amenaza. Deberíamos destruir el libro. No vamos a destruir un manuscrito de 400 años porque me hizo estornudar. Podríamos destruirlo un poco. Silencio, que había estado realizando una tranquila evaluación biológica en segundo plano durante todo el embarazo, ofreció su perspectiva. El estornudo estaba relacionado con la histamina y no presentaba ningún riesgo para el cachorro en desarrollo. La respuesta del alfa, sin embargo, está elevando el cortisol de la luna, lo cual es contraproducente. Recomiendo que el alfa regrese a una distancia de no menos de 15 pies. Jacob no regresó a una distancia de 15 pies. Jacob se sentó en el suelo del archivo, apoyó la espalda contra la estantería y se quedó allí. Jonah miró a este hombre enorme y serio sentado en su suelo como un perro guardián al que le habían dicho que se quedara y había interpretado la orden como un juramento sagrado. «Vas a sentarte ahí hasta que termine de trabajar, ¿verdad?» «Sí. Eso podría llevar horas». «Sí», ella suspiró, pero estaba sonriendo. Y cuando bajó la mano para pasarle los dedos por el pelo, un gesto distraído que se había convertido en un hábito, como acariciar a un animal muy grande y muy devoto, él cerró los ojos y su lobo hizo un sonido tan profundo y satisfecho que vibró a través de las tablas del suelo. «Quédate», zumbó el lobo. «Solo quédate». El cachorro llegó una noche en que la luna estaba llena y el jardín estaba plateado por la escarcha. La llamaron Rowan. Era pequeña, de cara roja y furiosa, con todo el concepto de existir, y anunció su llegada con un llanto tan fuerte que el sargento Gregor, 2 pisos más abajo, se puso en posición de firmes y casi saca su arma. Jacob la sostuvo por primera vez con manos que habían roto huesos y comandado ejércitos, y esas manos temblaron. Su lobo, la cosa más ruidosa en cualquier habitación, en cualquier cráneo, en cualquier reino, miró a la pequeña criatura en sus brazos y susurró: «Oh, solo eso, nada más». El sonido más pequeño que el lobo había hecho jamás, para la cosa más grande que había sentido jamás. Jonah, exhausta y radiante, observó a su enorme y aterrador compañero sostener a su hija como si estuviera hecha de cristal y luz de estrellas y la última cosa buena en el mundo. «Puedes respirar», dijo suavemente. «No se va a romper». «Lo sé», dijo Jacob, sin respirar. «Es estructuralmente sólida», informó Silencio. «Todos los signos vitales están dentro de los parámetros normales. Tiene tu capacidad pulmonar, Jonah. Esto será audible». Rowan demostró que Silencio tenía razón en menos de una hora. La cachorra había heredado los pulmones de su madre y la terquedad de su padre, y usaba ambos con tremendo entusiasmo. Lloraba cuando tenía hambre, lloraba cuando estaba cansada, lloraba cuando la habitación era demasiado brillante, demasiado oscura, demasiado cálida, demasiado fría o demasiado silenciosa. Lloró en una ocasión memorable porque una sombra se movió en la pared de una manera que encontró personalmente ofensiva. El lobo de Jacob respondía a cada llanto con la misma urgencia creciente. La cachorra está angustiada. Identificar la amenaza. ¿Es la sombra? Lucharemos contra la sombra. ¿Es la temperatura? Negociaremos con la temperatura. No puedes luchar contra una sombra, dijo Jonah a las 3 de la mañana, con Rowan gritando en sus brazos, ambos con los ojos cruzados de agotamiento. Podemos intentarlo. Pero fue el balanceo lo que los salvó. Rowan tenía 3 semanas y, hasta donde sus padres podían decir, no había dormido más de 40 minutos consecutivos desde su nacimiento. Habían intentado todo: mecerla, cantarle. Marcus, en un momento de desesperación, se había ofrecido a leerle los informes de la patrulla fronteriza con la teoría de que ponían a dormir a todos los demás. Nada funcionó. Eran las 2 de la mañana. Jonah caminaba por la guardería, con Rowan aullando contra su hombro. Jacob estaba de pie en la puerta, indefenso, su lobo repasando sugerencias cada vez más desquiciadas. «¿Hemos intentado aullar de vuelta? Tal vez quiera un aullido de solidaridad, un «también estamos molestos y te entendemos» aullido. «Si aullas», dijo Jonah,
con la voz plana por el agotamiento, te pondré fuera. Y entonces, porque su cuerpo recordaba lo que su cerebro había olvidado, comenzó a balancearse, izquierda y luego derecha. El mismo movimiento suave y sin rumbo de lado a lado que había estado haciendo la noche en que el lobo de Jacob la vio por primera vez. No una actuación, no una técnica, solo su cuerpo moviéndose como se movía cuando no estaba pensando. Cuando estaba revolviendo una olla o tarareando una melodía o de pie junto al fuego perdida en una historia. El llanto de Rowan se detuvo, tartamudeó, se desvaneció en un gemido, luego un suspiro y luego nada. El silencio repentino fue tan profundo que Jonah temió brevemente que algo hubiera salido mal. Miró hacia abajo. Rowan estaba dormida, verdadera, profunda, milagrosamente dormida. Su pequeño puño acurrucado contra la clavícula de Jonah, su respiración lenta y uniforme. Jonah miró a Jacob. Jacob miró a Jonah. No te detengas, susurró él, como si ella estuviera desactivando una bomba. Ella no se detuvo. Se balanceó, apenas respirando, durante 20 minutos, hasta que estuvo segura de que el sueño se había apoderado. Luego bajó a Rowan a la cuna con el cuidado exquisito de una mujer que maneja nitroglicerina, retrocedió 1 centímetro a la vez y se derrumbó en los brazos de Jacob. El balanceo, respiró. Fue el balanceo. Su lobo estaba fuera de sí. El balanceo, el sagrado balanceo, tiene poderes. Siempre supimos que tenía poderes. No es solo un baile, es una fuerza de la naturaleza. Cura todas las dolencias, conquista a todos los enemigos, derrota el insomnio infantil, que es el enemigo más peligroso de todos. A partir de esa noche, el balanceo ya no era solo de ellos, era de la familia. Jacob llegaba a casa de las reuniones del consejo para encontrar a Jonah balanceándose lentamente por la guardería, con Rowan somnolienta contra su pecho, tarareando la pequeña melodía que lo había empezado todo. Él se colocaba detrás de ella, los rodeaba a ambos con sus brazos y se balanceaba con ellos. 3 cuerpos, un ritmo, el peor baile del mundo y la única canción de cuna que funcionaba. El primer cambio de Rowan llegó temprano, mucho antes de lo que nadie esperaba. Tenía 8 meses, estaba sentada en una manta en el jardín mientras Jonah le contaba una historia. Era una tarde cálida, de esas en las que la luz lo volvía todo dorado, y Jacob estaba sentado cerca, fingiendo leer informes, pero en realidad viendo a su hija intentar comerse su propio pie. La cachorra está intentando consumir su extremidad, señaló Silencio. Esto es normal en el desarrollo, pero nutricionalmente inútil. Jonah estaba a mitad de una versión simplificada de Brennan y Isla, y Brennan dijo, cruzaré el gran bosque para encontrarte. E Isla dijo, más te vale que traigas bocadillos. Cuando Rowan estornudó y cambió. Un momento, un bebé. Al siguiente, una cachorra de lobo muy pequeña, muy confundida y de color rojizo sentada en un montón de ropa diminuta, parpadeando al mundo con enormes ojos dorados. El silencio duró aproximadamente 1 segundo. ¡Una cachorra!, gritó el lobo de Jacob, tan fuerte dentro de su cráneo que Jacob se estremeció físicamente. ¡Una cachorra de lobo! Nuestra cachorra es un lobo. Nuestra cachorra cambió. Es la loba más magnífica en la historia de los lobos. Es perfecta. Ya es mejor lobo que la mayoría de los lobos adultos. Mira sus orejas. Sus orejas son impecables. La pequeña cachorra de lobo se sentó en la hierba y estornudó de nuevo, lo que no provocó un cambio de vuelta, pero sí hizo que se cayera de lado con un pequeño y indignado ladrido. Ha cambiado, confirmó Silencio, con lo que Jonah podría haber jurado que era una nota de calidez. Inicio temprano, loba fuerte, tiene tus ojos, Jacob. Jacob ya estaba de rodillas en la hierba, con las manos suspendidas, con miedo de tocar, con miedo de no tocar. La pequeña cachorra lo miró, se tambaleó hasta ponerse de pie y dio 3 pasos decididos y salvajemente inestables hacia su mano. Luego se sentó en ella. «Hola», dijo Jacob, con la voz quebrada en la única sílaba. Jonah los observó,
a su imposible y maravilloso compañero arrodillado en la hierba, con lágrimas en la cara, una cachorra de lobo del tamaño de una barra de pan, sentada en su mano como una reina en un trono, y sus propios ojos se nublaron. Se llevó la mano a la boca. La hilandera de historias, por una vez, no tenía palabras. Jacob cambió. El gran lobo negro se materializó en el jardín, y la cachorra, que había estado confundida sobre muchas cosas en su corta vida, pero estaba absolutamente segura de esto, ladró de alegría y se arrastró hacia su padre, con patas que aún no funcionaban del todo. El gran lobo miró a su hija. La hija miró a su padre, y el gran lobo comenzó a balancearse izquierda, luego derecha, el mismo movimiento terrible, maravilloso y profundamente sincero. La cachorra observó, con la cabeza inclinada tan hacia un lado que casi se cae. Luego lo intentó. Lo que surgió no fue un balanceo, no fue un baile, no fue, bajo ninguna interpretación generosa, un movimiento coordinado de ningún tipo. Era una pequeña cachorra de lobo meciéndose de lado con un entusiasmo tan caótico que se caía repetidamente. Se levantaba y se volvía a caer de inmediato. Su pequeña cola se movía tan fuerte que le hacía perder su ya inexistente equilibrio. El gran lobo observó a la cachorra caer de bruces por cuarta vez. Su cola comenzó a moverse, lentamente al principio, luego más rápido, y luego con una fuerza que hizo que las hojas se esparcieran por la hierba. Bajó su enorme cabeza y empujó suavemente a la cachorra para que se pusiera de pie. Ella se cayó de nuevo inmediatamente. La cola se movió más fuerte. Todo el cuerpo del lobo vibraba con algo que, en un rostro humano, habría sido el orgullo más puro y desquiciado imaginable. Jonah estaba llorando, estaba riendo, estaba haciendo ambas cosas con tanta fuerza que ya no podía distinguir cuál era cuál. Se sentó en la hierba y observó a su familia, al rey que no sabía bailar y a la cachorra que no podía mantenerse en pie, balanceándose juntos en la dorada luz del atardecer, y supo, con una certeza que iba más allá de las palabras, más allá de las historias, más allá de cualquier cuento que hubiera contado, que este era el indicado. Esta era la historia que había estado esperando toda su vida para vivir. Más tarde, de vuelta en forma humana, el lobo de Jacob no paraba. Es una natural, una prodigio. ¿Viste el compromiso? La perseverancia. Se cayó 4 veces y no se rindió. El balanceo está en su sangre. El legado de los Locke continúa. Rowan estornudó, volvió a cambiar a un bebé muy desnudo y muy sorprendido, y rompió a llorar. Jacob volvió a cambiar, la recogió, la envolvió en su camisa y la sostuvo contra su pecho. Ella se calmó casi de inmediato, su pequeña mano agarrando la tela sobre su corazón. Él comenzó a balancearse, izquierda, luego derecha. Jonah se levantó, se acercó y se metió bajo su brazo, presionando su mejilla contra su hombro. Los tres se balancearon juntos en el jardín mientras el sol se ponía y aparecían las primeras estrellas. «Necesito escribir esto», murmuró Jonah. «Escríbelo todo», dijo Jacob. Y así lo hizo. La noche siguiente, Jonah se paró ante el fuego de la manada para la narración semanal, con Rowan dormida en un portabebés contra su pecho, y comenzó como siempre comenzaba, con una voz que podía cautivar una habitación, una pausa que podía detener el tiempo, y una historia que era, por primera vez, completamente suya. Una vez, dijo, había un lobo que no sabía bailar, y 600 lobos se inclinaron para escuchar. Les contó todo, el estofado, la puerta de la cocina, el gran lobo negro balanceándose bajo la luna como un metrónomo con sentimientos, la mujer que pensaba que no era la historia de nadie, la noche en el oscuro salón, cuando 2 personas se abrieron y encontraron el mismo miedo debajo, la hoguera, el balanceo, la cachorra que intentó balancearse y se cayó 4 veces y no dejó de intentarlo. Lo contó con el humor de una mujer que encontraba toda la situación ridícula. Lo contó con la ternura de una mujer que estaba completa e irreversiblemente enamorada. Lo contó como contaba todo, como si fuera la historia más importante del mundo, porque en ese momento, con esa audiencia, lo era.
Cuando terminó, el salón estaba en silencio. Luego, la abuela Thornton, desde su asiento de honor, levantó su taza. Por el balanceo, dijo, y su voz se quebró en la segunda palabra. Solo un poco. Lo suficiente. Por el balanceo, repitieron 600 lobos. Jacob, de pie al fondo del salón con Rowan somnolienta contra su hombro, se balanceó. Apenas. Lo suficiente para que Jonah lo viera. Ella encontró sus ojos a través de la habitación iluminada por el fuego, y la sonrisa que le dio fue del tipo que pertenece a las historias, del tipo que había descrito 1000 veces para otras personas, del tipo que nunca creyó que sería suya. Era suya, era de ellos, era más que suficiente.